Nacho Donado. A ver, que nos cuente. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? noches. Muy allá. buenas. Buenas noches allá. Sí, ya por aquí ya son las 9:30 ya pasadas de la noche. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Retomando la actividad porque ya hay jornada este próximo fin de semana, tanto de primera como de segunda división. Así que nada, bueno, pues semana de vuelta al trabajo. Tendremos una pequeña parada por Año Nuevo, pero bueno, ya retomando el trabajo después de las fiestas. Seguro que piensas que estos están llamando por Yamil, quieren saber cómo anda Yamil o no, pero tiene que estar bien en otros temas. Bueno, podemos dejarte un ratito en Yamil, ¿ah? Qué bien está jugando, ¿no? Sí, bueno, a ver, es un buen jugador, creo que no es una sorpresa para nadie. Y bueno, es verdad que tiene todavía temporada por delante y bueno, vamos a ver de lo que es capaz. Estamos todos muy entusiasmados por el tema lógicamente del Mundial, claro. pero bueno, queda mucha temporada con el Barcelona, ahora mismo el Barcelona es líder. Creo que está jugando bien y yo creo que Lamine Yamal todavía esta temporada no está llegando al momento de brillantez que llegó la pasada, así que bueno, toca el tramo decisivo y vamos a ver de qué es capaz un jugador como él, con su talento y sobre todo pues con la juventud que tiene, ¿no? Porque pensar que ya hemos visto lo mejor de Lamine Yamal siendo tan joven, pues sería una lástima, ¿no? Entonces yo entiendo que tiene mucho más que ofrecer que lo que estamos viendo todavía. Son dos interrogantes. Tanto el Barcelona, no sabemos si va a seguir así de bien, anda embalado el equipo, viene de atrás, ya tiene la punta, es sólido candidato, pero el Madrid tiene también lo suyo. ¿Cómo ves al Madrid? Bueno, aquí sobre todo se habla de Xabi Alonso, que ha quedado muy señalado, ¿no? Es verdad que el Barcelona está como líder de la Liga, perdió en el clásico contra un Real Madrid que está mejor en Champions que el Barcelona está fuera del top 8, el Real Madrid está dentro y yo creo que algo muy grave tiene que pasar para que no esté en ese top 8 de la fase Liga de la Liga de Campeones. Y bueno, sobre todo aquí se habla un poco de Xabi Alonso, ¿no? Yo creo que la Supercopa de España, que se va a disputar en Arabia dentro de un par de semanas, va a ser una piedra de toque bastante importante para medir la confianza de Xabi Alonso de aquí a final de temporada. Y bueno, en el Real Madrid andan sobre todo pendientes de eso, ¿no? Porque no va a haber más movimientos de mercado más allá de la salida de Endrick cedido al Olympique de Lyon. Entonces, bueno, se trata de ver si Xabi Alonso, sobre todo mirando a esa Supercopa, es capaz de retomar la confianza del vestuario, de la afición, de la directiva y de todo el mundo para llevar al Real Madrid a luchar por los títulos que todavía queda mucha temporada por delante. Te llegaste a cruzar con Javier Rabanal. Buenas tardes, Nacho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Él quiere entrar de lleno al tema. Sí, porque los minutos... Claro, Javier Rabanal estuvo en pero quería conversar un ratito de la Liga Española. No, pero se Cuga Summer. Del Mundial también. Está bien. Respeto a Barcelona. No me preguntéis por el Atlético de Madrid, que es mi equipo, pero oye. Caramba. Pero ahí va. Todavía con posibilidades, ¿no? Bueno, le va a traer un argentino a Senesi, creo que va a traer, ¿no? Un back, ahora que queda libre con el del Bournemouth. Hablemos de Rabanal. Bueno, hablemos de Sekou Gassama. No, vamos de Atlético de Madrid. Sekou Gassama. Vamos con Sekou. Vamos al turrón que decimos aquí. Sí. Muy bueno. ¿De qué Sekou se trata Gassama, sí, bueno, es un jugador 9 además muy físico. Es verdad que lleva varios años sufriendo bastantes lesiones. Yo le pude ver cerca en el Fuenlabrada, ¿no? Es un jugador que ha pasado por diferentes canteras, pero que sobre todo ha estado muy vinculado al Valladolid. De ahí ha salido cedido a varios equipos y bueno, sobre todo el primer medio año que yo le pude ver de cerca, porque hacía los partidos del Fuenlabrada para Radio Marca, el primer medio año que estuvo cedido fue muy bueno, marcó muchos goles, es un delantero muy exuberante en lo físico, además muy llamativo porque celebraba los goles en aquel entonces haciendo como la pantera, se agachaba, andaba gata, se hacía así como con las garras, con las manos y tal, y la verdad que era un jugador muy bueno, tanto que él fue la verdad aprieta hasta el último momento para quedárselo cedido otra temporada más, y el problema es que al mes de esa cesión pues se rompe y se pierde toda
temporada desde ese momento, yo creo que no ha vuelto a ser el mismo, ¿no? Ha encadenado otras cesiones en equipos importantes, volvió al Valladolid entre otros, estuvo en el Racing, pero desde luego no ha llamado la atención, no ha sido capaz de demostrar ese potencial que se le suponía cuando estuvo por aquí en el estadio Fernando Torres y bueno, la verdad que bueno, emprende ahora una nueva aventura en Perú y bueno, pues por mi parte desearle lo mejor porque sí que me parece un buen jugador, pero claro, las lesiones yo creo que le han lastrado mucho en los últimos años. Acá tenemos a Panés, nuestro compañero, que le baja la llanta totalmente al jugador. Falso. No. Falso. Estás equivocado. No le bajó la ya llanta. estás confundido. ¿Quién Ya. le ha bajado la llanta? Se Dos confundió con opinión, Caín. nada Sí, más. se ha confundido. Con Caín. Con No, Caín. el jugador No, que yo viene le- en la segunda no. O sea, su actualidad es mala. Has Esa es la escuchado otro realidad. programa. mala, Has es escuchado otro mala. programa. Su presente no. es malo. Escuché otro programa. Yo pensé que estabas hablando de Estás Barco y confundido, no le das ni una. Estás confundido. O ya leíste una Pero- con Pero Gazama. Nacho, Estás la confundido, la ¿Por qué foto del momento no es buena. ¿Por qué de- le de das a ese- Gazama esa posibilidad? Estás confundido. Pero Por su pasado. antes de eso quería preguntarle un cuarto nomás. Viene la segunda. Quería preguntarle ¿Yo a acaso Nacho te dije el algo? tema de las ¿Tú no estás de lesiones. acuerdo con la segunda? Gonzalo. No, estás confundido. No, Sí, me he sí. confundido, me he Está confundido. Pero hay que preguntarle, A ver, vamos a- el tema de las lesiones, ¿son recientes o son de años ya muy pasados? ¿O son de Repetidas. este año? Exitosa. A ver, la lesión grave fue como en 2020 más o menos, que fue una lesión en el pie, que fue la que le tuvo parado prácticamente toda la temporada y han sido muchas lesiones musculares. Y Sekou Gassama, la verdad es que viene de una inactividad, creo que ha estado sin equipo ya durante bastante tiempo. Entiendo que le va a costar un poco meterse en dinámica de equipo, ¿no? Tampoco conozco demasiado, me tenéis que perdonar, la liga en Perú, pero es un jugador al que yo creo que sobre todo si desde allí se vigila su salud, que él puede incorporarse bien y que esté sano, sí que puede ser un jugador que marque diferencia. Es un jugador también. Para mí la segunda división española es una liga muy importante y aquí se nota mucho el tema del delantero porque hay muchísima igualdad. Si uno sigue la segunda división, es una liga con muchísima igualdad a nivel de puntos y un delantero que sea capaz de meterte 12, 15 goles en una temporada ya es un delantero importante y que marca mucho la diferencia. Y Sekou Gassama en aquel momento lo era. ¿Qué ocurre? Que bueno, que la exigencia es grande, que los equipos van muy necesitados porque hay mucha igualdad y que él, pues a nivel de lesiones, no ha podido tener continuidad. Ahora, en el tema de la U el equipo ahora de Gassama tiene un delantero como Alex Valera, que es el goleador del equipo, tricampeón, pero que también trabaja bastante fuera del área en el tema de la presión alta, constantemente corre, presiona a los defensores. Esa función también la hace Gassama, de presionar, salir del área, perseguir a los defensores. Antes lo hacía, lo que no sé es que a esa hora sí es capaz de hacerlo como titular y durante muchos minutos, por lo que te digo, inactividad y falta de continuidad en sus equipos. Normalmente en estos últimos años solía ser un suplente que jugase 20 minutos, media hora, entonces en ese punto sí que es capaz de aguantar ese ritmo, pero durante todo el partido pues no lo sé, tampoco sé el nivel de intensidad que necesitaría. Yo sobre todo lo que no esperaría es que lo hiciera desde un primer momento, Claro. porque lo que te digo, viene de inactividad, viene de no competir. Entonces yo creo que es un jugador que tiene que ir sumando minutos poco a poco hasta abrirse hueco y ser importante. Pero desde luego lo que es un jugador muy físico, es un tipo imponente, es ancho, es musculoso, es un tío que impone. Y claro, yo entiendo que habrá perdido velocidad con los años, pero es un jugador, yo entiendo que por características capaz de jugar de espaldas, de ganar balones, de imponerse en el área. Yo creo que es ese tipo de perfil de jugador y yo no sé hasta qué punto conviene, sobre todo en un principio, desgastarle demasiado en Claro. esas 1,89. facetas. 1,89 de estatura, ¿no? Un tipo alto que me parece va bien el juego aéreo. Estamos viendo algunas jugadas acá. Ha marcado algunos goles, pero no es de muchos goles, ¿no? Exitosa. En su carrera. Goleador, pero es lo que te digo, porque como no ha tenido mucha continuidad, pues claro, no ha sido muy prolífico a nivel goleador. Yo, por ejemplo, justo antes de lesionarse, le recuerdo un derbi visitando Alcorcón, que ganó el Fuenlabrada 0-3 en Santo Domingo,
y no sé si fueron los 3 goles de Sekou Gassama, pero claro, es lo que os digo, que claro, al tener esa lesión tan importante, perderse toda una temporada y no haber conseguido continuidad, porque es un jugador que ha estado en equipos importantes, aquí el Valladolid, el Racing de Santander, son equipos históricos que han pisado primera división. Es verdad que el Racing lleva mucho tiempo sin hacerlo, pero es un equipo que lleva los últimos años cerca de subir a primera. No ha estado en malos equipos, ha estado también en la Almería, que es un equipo que tiene un jeque detrás, que mete mucho dinero. Ha estado en equipos importantes hasta ahora, no ha estado en equipos, digamos, desconocidos. Anorthosis es un equipo chipriota que ahí es, digamos, de los más importantes de Chipre. Entonces, no viene de equipos malos, por así decirlo. Es verdad que no está en el primer nivel, ni mucho menos, pero que no es un jugador que diga, bueno, se ha perdido hace mucho tiempo y la carrera no se puede reconducir. Yo creo que es precisamente lo que busca en su llegada a Perú, un equipo y una liga en la que pueda sentirse más importante y en la que pueda crecer y recuperar confianza, porque hasta ahora en estos equipos pues no ha tenido esa continuidad, esos minutos y esa permisividad con las lesiones. A lo mejor, y yo creo que se equivocaría, a lo mejor espera una liga que le sea físicamente, que castigue menos. Yo creo que es un jugador que sí es verdad que tiene que crecer de poco a poco, pero que no tiene que ir pensando que se vaya a no correr, ni mucho menos. Claro. ¿Cómo se le saque el jugo a Gassama? Quizás más por la vía aérea, buscarlo entre el punto de penal y el área chica para explotar sus virtudes. ¿Te parece que en esta primera fase de su nueva etapa en Universitario, donde necesita recuperar ritmo, hacer una buena pretemporada, pero darle menos roles posibles, quizás más dentro del cajón? Darle el gol. Yo creo que es un jugador que sobre todo podría, o por lo menos lo que yo le recuerdo es un jugador de carrera corta. Si recuperas, digamos, a media cancha, de cuarto de cancha, un pase, y es un jugador que con lo corpulento que es, el momento que te gana el espacio estás muerto. El momento que ya él recibe con una ventaja, es muy difícil que la pierda. Es zurdo, es un jugador zurdo. Que no define nada mal. Pero sobre todo es eso, es un jugador en el momento que si él tiene una ventaja es difícil que la pierda. Si la marca en el córner que tiene él no está bien hecha, es un jugador que ya ahí es difícil que le pares. Entonces es digamos, la forma de conseguirlo. Entonces también va a depender mucho de cómo se entienda con sus compañeros, de cómo consiga generar esas ventajas, porque una vez que la consiga, pues es un jugador que no la pierde, que luego ya a la hora de definir pues tendrá días más acertados y días menos acertados, pero es un jugador que claro, como decíais, un 89 de estatura, musculoso, ancho, fuerte. Pues claro, es difícil en ese choque ganarle, porque claro, es una bestia. No ha explotado sus cualidades, se puede decir así, hasta ahora. Bueno, pues es lo que digo. Yo creo que por un tema de continuidad, porque cuando sí que estuvo bien, sobre todo aquella época de Fuenlabrada, a mí me parecía un delantero, cuando yo le veía jugar, de equipo que luchase por subir, o incluso de equipo en la liga que luchase por no bajar. Y al final es en los equipos en los que más o menos se ha movido. Son todos proyectos de equipos históricos, equipos que luchan por ese tipo de cosas, y luego imponerse dentro de aquellos es más difícil. Yo creo que a nivel de talento sí que estaba a ese nivel, a nivel de continuidad pues no lo tiene. Y al final la segunda no perdona, hay otros delanteros, los equipos están necesitados y si no eres capaz de responder a ese nivel, pues te pasa otro compañero por otro lado, porque las plantillas en segunda pues son muy competitivas. Claro. La segunda división, pues a lo mejor es la octava liga de Europa o novena, por así decirte. Llegó del Valladolid, llegó al Fuenlabrada, estuvo en el 2000-2021, 9 partidos, 5 goles, después se va al Valladolid, de el Málaga, vuelve al Valladolid, se va al Racing de Santander, a los Nortos. O sea, no es un tipo que tenga problemas en cambiarse y adaptarse. Da la sensación, ¿no? Bueno, muchos de estos equipos son por cesiones.
en el equipo en el que estaba y que tenía contrato era el Valladolid. Él había pasado por su cantera, había despuntado antes de que el Valladolid pague por hacerse con él. Le firma un contrato largo, porque lo que estábamos hablando es que era un jugador que tenía muy buena pinta. Además, en una posición como el 9, pues normalmente ese tipo de jugadores pues se trata de apostar mucho por ellos porque te marcan la diferencia. Y a raíz de esa lesión en el pie, en su segunda cesión a Fuenlabrada, es donde digamos se pierde un poco esa promesa, ¿no? Porque ya empieza a irse a otros equipos que ya los han leído todos. Málaga es un equipo que tiene mucha historia aquí en España, que llegó a jugar Liga de Campeones. El Racing de Santander es un equipo que ha jugado muchos años en la Liga. El Valladolid, son todos equipos de renombre. No es que de repente haya acabado en Ceuta o que haya acabado en equipos pequeños. En el caso de Fuenlabrada te diría que es el equipo más pequeño en el que estuvo, pero aquel Fuenlabrada estaba luchando por subir. O sea, llegó un Fuenlabrada que tuvo un lío bastante bestia con el tema del coronavirus, con el Deportivo de La Coruña además por medio, que acabó descendiendo y que le costó no jugar el playoff de ascenso. Lo jugó en su lugar el Elche, que fue el que subió. Precisamente a la primera división aquel año. Entonces no era un equipo malo y el Fuenlabrada, ya te digo, de todos estos equipos es el que menos nombre tiene. Claro, y viene del Alguer, que es de Argelia, 2024-2025, con 14 partidos y 2 goles. Ay. Y luego el Dense, y ahí le perdemos El rastro. el rastro. Sí. Por ahí pasan las Pero dudas. es un jugador que puede tener cosas vigentes, ¿no? Recuperable. Sí, puede ser, pero ya te digo, viniendo de mucho tiempo sin jugar, yo creo que lo que él va a agradecer sobre todo es que se le cuide y que los minutos suyos sean, digamos, en ventaja, fáciles, para él crecerse y ganando confianza y que físicamente pues no se castigue, porque al final es un jugador y que yo creo que le ha pasado un poco parecido en muchos de los equipos, que como tiene un físico frágil, porque se lesiona mucho muscularmente, se tiende a exponerle mucho de primeras. Llega al Eldense y el Eldense es un equipo que bajó, que descendió. Entonces, claro, se busca que como recurso, como revulsivo para que juegue de repente y claro, pues juega 2 partidos, 3 partidos y ya tiene molestias o ya está lesionado, porque no lo aguanta. Okay. Entonces ese es el tema. Yo creo que si son capaces de cuidarle y mimarle, es un jugador que a partir de ahí puede crecer mucho. Nacho, muchas gracias por tu información. Vamos a ver si logra consolidarse y seguramente entrando podría ser las primeras pistas del jugador. Con minutos, poco a poco. Bueno, veremos. Le deseo lo mejor y oye, pues no le tengo muy visto con en actividad, así que bueno, veremos. Lo mismo os lleváis una sorpresa y es capaz de jugar desde el principio. Feliz año a todos. Gracias. Chao, Ok, Nacho. Listo. Feliz año. Venga. Bueno.